como les estaba diciendo, esto del desplazamiento en z nos recuerda un poco de esta relación de velocidad y tiempo, ¿verdad? Entonces, decíamos en física básica, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Si tengo una velocidad 5 metros por segundo y me tardo 2 segundos, entonces he recorrido 10 metros, ¿verdad? Entonces, así de sencillo. Algo así es esto, miren. Vamos a verlo primero desde una concepción física básica, elemental, y luego desde cómo se explica en el libro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero esta concepción. ¿Qué sería la velocidad? Si estamos viendo que la camilla se va moviendo hacia la dona, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos la dona, esta dona del tomógrafo, ¿verdad? Y aquí va la camilla y se va metiendo con una velocidad, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos lo mismo que hemos visto en física, ¿verdad? Entonces sería una velocidad, un tiempo, y eso nos significaría una distancia. Y la distancia, en este caso, sabemos que es z, es el recorrido en z. Entonces, básicamente, podemos cambiar esto y decir, bueno, en realidad esa distancia es z. Ahora, la velocidad, ¿qué sería? Dice aquí, velocidad, ¿qué es? Es un desplazamiento en un intervalo de tiempo. Y aquí tenemos precisamente eso, tenemos el desplazamiento de la camilla, que dice que es 32 milímetros cada revolución, y tenemos un tiempo de revolución, que sería R, que sería 0.5 segundos. Aquí dice, miren, tiempo de 0.5 segundos por revolución. O sea, una vuelta completa se da en 0.5 segundos. Entonces, básicamente, velocidad, si lo evaluamos aquí abajo, velocidad, la definición de velocidad es un desplazamiento, ¿verdad?, entre un intervalo de tiempo. O sea, en nuestro caso particular sería el desplazamiento de la camilla entre el tiempo de rotación, porque el desplazamiento de la camilla es el desplazamiento en cada rotación, y el tiempo de rotación es el tiempo de cada rotación. O sea, cumple perfectamente esta definición, y entonces tendríamos ya una velocidad. Aquí lo ponemos, lo sustituimos, ¿verdad? Y sería d r. Ahora, si ya tenemos la velocidad, nos hace falta el tiempo. ¿Qué tiempo es el que vamos a considerar? Pues el tiempo total del estudio, que aquí dice que es 20 segundos, ¿verdad? Aquí faltaba la S, entonces la vamos a poner. Recuerden ustedes que si no tiene unidades no se entiende. Entonces 20 a mí me confundió, pero pues falta la S segundo. Puede ser 20 minutos, 20 horas. Entonces eso sería el tiempo total del estudio para saber cuánto es el desplazamiento total. Entonces tendríamos aquí T, así. Y sería bien fácil, ¿verdad? Ya el desplazamiento en Z sería solamente de sustituir todos esos valores. Lo voy a hacer acá. Y sería desplazamiento 32 milímetros. El tiempo de rotación 0.5 segundos, ¿verdad?, por revolución. Y el tiempo total serían 20 segundos. Entonces ya con esto nosotros simplemente eliminamos la unidad de tiempo segundos y nos quedan unidades de longitud, milímetros. Entonces tendríamos 20 entre 0.5 nos da 40. 40 por 32, eso, a ver, 40 por 32, ¿cuánto? Así tenemos ahí una compañera que nos haga el cálculo. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Entonces serían 128, ¿verdad? 128. Pero también nos hace falta un 0, ¿verdad? 1280. Entonces serían 1280 milímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, así quedaría el desplazamiento
el desplazamiento z. Ahora, esto es una forma bien física de verlo, bien práctica, pero el libro lo ve de otro modo, porque ellos tratan de relacionar las cantidades conocidas, clínicas, cantidades más clínicas. Estas son cantidades más físicas, técnicas, pero ellos tratan de evaluar las cantidades clínicas como el número de cortes y todo esto, ¿verdad? Como para verlo de un punto de vista más clínico. Y entonces vamos a ver esa otra forma de resolverlo. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Hay una cantidad que se llama SAR, y esa cantidad SAR significa Slice Acquisition Rate, que es tasa de adquisición de cortes. Entonces, esa SAR, vamos a poner aquí, significa, o básicamente sería, el número de cortes, ¿verdad? Entre el tiempo de rotación. Entonces, en este caso lo vamos a sacar. Sería 64 cortes y el tiempo de rotación es 0.5 segundos. Miren que utilizar las unidades nos va a servir. ¿Por qué? Porque el resultado aquí serían 128, ¿verdad? 128 cortes por segundo. Entonces miren que el segundo queda aquí, inverso. Y esta cantidad tiene un significado bien interesante, porque dice que tenemos 128 cortes por cada segundo. Eso es la tasa de adquisición de cortes. Tiene lógica, ¿verdad? Porque miren que en un segundo tenemos dos rotaciones. En un segundo tenemos dos rotaciones, ¿verdad? Porque esto es 0.5, no 0.55, ¿verdad? 64 entre 0.5 es 128. Entonces, sucede de que en 0.5 segundos tenemos 64 cortes, ¿verdad? Porque es un tiempo de rotación. Ahora, en un segundo tenemos 128 cortes. O sea, tasa de adquisición de cortes. Ese es el sentido del SAR, tasa de adquisición de cortes. 128 cortes por segundo, por eso se pone segundo inverso, ¿verdad? En vez de poner 1 entre S, se pone segundo inverso. Ahora, después de sacar el SAR, otra cosa que podemos evaluar es, el factor de desplazamiento. El factor de desplazamiento no lo hemos explicado mucho, solamente esa división que hicimos ahí. Pero este factor de desplazamiento tiene mucha lógica, es una cosa súper importante el factor de desplazamiento, porque indica la relación entre lo que se desplaza la camilla y el espesor del haz. O sea, puede ser, imagínense que puede ser que la camilla se desplace más que el ancho del haz. Y entonces, ¿qué va a pasar? Eso nos parecería a nosotros como que dejaría huecos, ¿verdad? Porque voy a hacer el ejemplo acá. Este es el paciente. Entonces, si esto es el ancho del haz y la camilla se desplaza, digamos, esta cantidad, ¿qué significaría? Que después el siguiente haz quedaría aquí. Entonces parecería que se queda un vacío. Pero como se está moviendo de manera continua, no deja ningún vacío en realidad, ¿verdad? Entonces, al final lo que pasa es que sí se perdería un poco de resolución. Entonces, si el pitch es muy grande, mucho mayor que 1, significa que se pierde algo de resolución. Entonces, si el pitch es 2, significa que la camilla se desplaza 2 veces más rápido que el ancho del haz. Eso es. Si el pitch es 2, significa que la camilla se desplaza al doble de la velocidad que el ancho del haz. Mientras que si la camilla se desplaza muy lento, entonces significa que se superponen estos. Miren, y en vez de estar así separados, estarían así. Y entonces habrían regiones del cuerpo que aparentemente se irradiarían 2 veces, se irradiarían el doble, cuando el pitch es menor que 1. ¿Me entienden? Entonces es la forma de entender el pitch o el factor de desplazamiento es el número de veces que es más grande el avance de la camilla
que el ancho del haz. El número de veces que es más grande el desplazamiento de la camilla que el ancho del haz. Entonces, así grábense. Eso es el significado de pitch.